Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a el primer Humano Talk. Tenemos hoy a un invitado pues muy especial. La verdad es una persona que le tengo mucho aprecio, que admiro mucho por su trabajo, por todo lo que hace. Pues Diego Rangel, él es host del podcast Iridescentes, crea contenido, vuela, hace TikToks, es ingeniero, es multifacético, le encanta la música. No sé si algo me está faltando para presentarte. No, creo que eso me define bastante bien. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por tu tiempo, por estar aquí inaugurando este podcast que hasta ahorita había sido yo en mi cuarto. Ahorita sigo siendo yo en mi cuarto, pero hablando en la computadora. Pero ya a una persona que sí me da un feedback, ¿no? Qué emoción que estés haciendo esto. Me acuerdo la primera vez que platicamos y querías hacer esto y la verdad es que me da mucho gusto y me siento muy honrado de que si yo sea el primer episodio en este formato. Digo, ya tienes algunos episodios arriba, pero este formato de Humano Talks a mí me emociona mucho y qué padre, qué padre. Te felicito por este formato. Está muy padre. No, pues gracias y pues también agradecer ahora sí que a todos los que han formado parte hasta ahorita, ¿no? Bueno, para ir empezando, entrando un poquito más en la plática, ahora sí que lo que me interesa de esto es hablar de pues cómo te metes en el mundo de la creación, cómo es hacer un podcast, cómo es ahora sí que aventarte un salto de fe para cumplir tus sueños, ¿no? Porque en alguna vez, creo que en el último o en el antepenúltimo episodio hablas de que hay un chingo de gente haciendo un chingo de cosas, ¿no? Y que es muy difícil destacar. Y creo que a los creadores de contenido de tabla chica, mediana, como podemos ser nosotros, o a lo mejor micro, yo en mi caso micro, a lo mejor tú ya entras dentro del pequeño, es difícil. Pero lo que me interesa empezar la plática, quiero que me digas tu opinión sobre la siguiente frase, es de un pensador que encontré por ahí, y es, en cada canción hay un pedacito de nuestra historia. ¿Qué piensas de esa frase? ¿Piensas que el que la dijo es guapo? Probablemente, ¿no? Es muy guapo, ¿eh? Yo creo que sí. Fíjate que cuando empecé el podcast, que originalmente no se llamaba Iridescentes, originalmente se llamaba Canciones para Vivir, a mí me encanta conocer las historias detrás de todas las cosas en realidad, pero pues enfocado en este formato específicamente detrás de las canciones. Entonces yo creo que detrás de cada canción hay un pedacito de nuestra historia, o sea, como que cada momento que hemos vivido, cada faceta en la que hemos estado, siempre tenemos, según yo, o al menos en mi caso, una canción que nos ha salvado la vida, que ese era el inicio la idea detrás de Iridescentes Podcast, que en ese entonces era Canciones para Vivir. Y eso, o sea, creo que ha sido un buen viaje. Sigo manteniendo esa frase, creo que y más ahora, ¿no? O sea, conociendo todas las historias detrás de estas personas, todas las historias que hay detrás de cada canción, o sea, lo sigo manteniendo. Y bueno, ya refiriéndome un poquito a lo que es la idea de mantenerte haciendo algo, si tuvieras que contestar la pregunta, ¿quién es Diego Rangel y por qué está haciendo ahorita lo que está haciendo? O sea, si tú mismo tuvieras que contestar esa pregunta de manera, a lo mejor tipo tercera persona, ¿qué te contestarías a ti mismo? Bueno, Diego Rangel es un apasionado en general. Me encanta, o sea, cuando hago algo me encanta meterle toda la atención y toda la energía a ese algo, ¿no? Soy un apasionado específicamente por la música y por las historias. Yo siempre había tenido esta espinita, ¿no? O sea, crecí en una familia donde mi papá es ingeniero, mi mamá era ama de casa, como que esa línea o esa historia pues se repite mucho en la familia tradicional mexicana, ¿no? Como que no le prestamos mucha atención al arte y siempre luché contra eso, ¿no? O sea, siempre a mí me interesaba mucho la música, siempre me interesaba mucho el arte, la cultura. Me acuerdo que en secundaria yo me metía siempre al coro yo estoy en una secundaria católica, entonces yo estaba en el coro de la iglesia, no porque fuera yo muy religioso, sino porque me encanta la música en general. Me metía siempre a taller de teatro. Y la verdad es que Ok, siempre fui como el raro de mis compañeros hombres, ¿no? En la ok. escuela donde estaba, era una escuela donde éramos que será como la sexta generación que ya era de Ujú. hombres, anteriormente era de puras mujeres. Entonces en realidad éramos como 10 hombres en una generación de 70 personas, ¿no? O sea, 60 mujeres, 10 hombres.
Y esos 10 hombres, a 9 les gustaba en el recreo pegarse y las luchitas y jugar fútbol, y a mí, junto con otras 2 personas, nos encantaba escuchar música, platicar, me metía a teatro con puras mujeres, mientras los otros hombres se metían a, no sé, a fútbol o cosas así, ¿no? Entonces como que siempre fui... Me identifiqué ahorita que dijiste eso, que yo también era el que nunca escogía, ¿no? En el equipo era como, Emilio, ya, pues Sí, ya, ¿no? nada más queda él, ¿no? Ya escógelo. Y además, pues yo estoy, o sea, mi complexión física es muy ñenga, o sea, realmente... O sea, no me terminé de desarrollar tan bien, ¿no? Como en ese entonces todo el mundo empieza a ser súper alto y fuertes y así, ¿no? Y yo ahí todo ñengo. Entonces siempre fui como pues no sé, como un poquito outsider de la escuela. En mi familia también, pues mi hermana ahorita es enfermera, mi mamá estudió psicología, mi papá ingeniería. Entonces, como que yo... Y creo que antes era más así, ahorita como que siento que gracias al internet y a las redes sociales tenemos muchas más opciones y como que es mucho más abierto, pero antes era realmente casi seguir el camino que tu papá había seguido, ¿no? Y mi papá estudió ingeniería, yo estudié ingeniería, era como pues lo que me tocaba, ¿no? Según yo, pero siempre había tenido esta espinita de crear y del arte y la música, y siempre lo había usado como un hobby o un pasatiempo. Y hasta que fue hace poquito, hace 3 años aproximadamente, 3, 4 años, que pues me decidí como a tomar fotografías. Empecé tomando fotografías, me encantaba la música, entonces también como no me metía tanto en ese mundo, mi idea de la música es el güey que está parado arriba del escenario. Entonces empecé a hacer covers, según yo, en mi cuarto, lo subí a YouTube, y incluso por ahí deben de estar canciones que escribí yo, o sea, como que también le intenté por ahí, hasta que me di cuenta que mi verdadero talento no estaba en la música. O sea, me encanta y sí, pero realmente no estaba dispuesto, y eso me di cuenta hace relativamente poco. No estaba dispuesto a seguir una vida tan de disciplina como es la del músico, ¿no? Y tanta exposición también, ¿no? Perdón, mi perro está alocado. No, pues los perros siempre, yo como que cuando son perritos por interrupciones es como, no importa, esto se queda. Los perritos son ambientales, para mí son sonido ambiente. Sonido ambiental. Ajá. Y entonces, pues yo no estaba dispuesto a seguir como esta vida tan disciplinada y o sea, y también creo que ya estaba un poquito tarde, ¿no? Pero realmente siempre fui una persona que le encanta conocer las historias, que le encanta conocer a las personas, me encanta platicar. Entonces dije, ¿por qué? Y empecé a conocer el formato del podcast, ¿no? El primer podcast que escuché, y esto la verdad es que me da un poco de pena decirlo, pero es La Cotorrisa. Pues mira, ellos son, creo que la respuesta a la pregunta, no sé, no tengo un guión, ¿qué hago? Porque la verdad, La Cotorrisa, les tengo muchísimo respeto a Slobo y a Ricardo, digo, como comediante que va iniciando, también les respeto lo que han logrado. Tienen un rapport inmediato con los invitados. O sea, son pocos los episodios, yo creo que el invitado está así. Yo creo que hay 2 en los 120 algo que tienen. Sí, la Cotorrisa es como un one in a million, en el sentido de que son pocos los podcasts que tienen ese formato y que manejan ese nivel porque realmente es de ocio. O sea, no, ellos no te prometen conversaciones íntimas. Digo, cada podcast tiene su punto y a lo que quiere llegar, ¿no? Pero la Cotorrisa no te promete, no, pues una conversación profunda. Hay veces que sí dicen cosas que no han dicho en otros podcasts, pero porque se alcanza ese nivel de confianza en la plática. Pero yo creo que La Cotorrisa es un fenómeno, un one in a million, pero ajá. No, y yo también tengo mucho respeto a La Cotorrisa y realmente me gusta. O sea, sí lo escucho de repente, porque creo que todos tenemos que... creo que existe esta mentalidad, la verdad es que medio mamadora, de que, ay, no, hay que consumir contenido filosófico y que te deje algo. Y sí, pero creo que tiene que existir también un balance, ¿no? O sea, también hay veces que te quieres desconectar un poquito y no pensar mucho, y La Cotorrisa es un gran podcast para hacer eso, ¿no? Y si ya te metes muy, muy profundamente, que creo que tú igual me vas a entender, y tal vez las personas que solamente lo consumen no lo alcanzan a ver tanto, sino hasta que ya lo haces.
es que la comunidad que tienen, este es un ejemplo de cómo se crea una comunidad, ¿no? Sí, los cotorros es un fenómeno, incluso lo ha dicho el mismo Jerry, ¿no? Bueno, el Jerry. O sea, nadie se esperaba ese nivel de éxito. O sea, nadie o sea, querían hacer algo para desmadre. Ahora sí que shout a la cotorriza, ¿no? Si nos repostean muy bien. Pero yo creo que ninguno de los tres, o al menos de los tres los que lo graban y el que lo produce, no se esperaban ese grado de éxito, pero yo creo que las mejores cosas salen de no esperar nada, ¿no? A veces, sí. Claro, sí tienen un objetivo, sí tienen como esta idea de lo que quieres lograr, pero creo que lo mejor es cuando tú lo haces y la gente llega a él porque le gusta, no porque les estés diciendo que vayan. Claro, sí. No estoy diciendo que la publicidad no sea buena, ¿no? Pero cuando la gente llega por sí sola, o sea, Slobo y Ricardo ya tenían una comunidad de gente que lo seguía. Es como, hey, hacemos esto. Entonces ellos son el ejemplo perfecto de por qué es bueno. Y creo que también lo menciona Barrazas, bueno, Diego Barrazas, tu tocayo de lo norteño. Sí, fan. En otro video, ellos hablan en ese episodio, creo, de por qué es importante primero crearte una comunidad tú y luego que tus productos que haces sean una extensión de ti. Porque a veces queremos empezar el podcast de cero, nadie te conoce del podcast, entonces es como de, pero es como de, mira, Diego ya hace esto, entonces hay que irlo siguiendo por esto. Sí, creo que, o sea, y ahí creo que el otro día escuché que cuando hacemos podcast es importante no intentar monetizarlo al menos los primeros 3 años, si puedes irte hasta 5, perfecto, porque en realidad creo que promocionar, o sea, monetizarlo es conseguir patrocinadores, que es como la única forma que yo sé que se puede monetizar un podcast, y es un poquito prostituir tu mensaje, ¿no? Y creo que un podcast es justo para eso, para hacerte tú una marca o para hacerte un poquito líder de opinión y para generar una comunidad y para empezar a partir de ahí a hacer muchas cosas, ¿no? Que es lo que podría ayudarte a monetizar. Sí, definitivamente. Oye, y bueno, ahorita voy a estar como saltándome en etapas del tiempo. Ahorita como que quiero irme ahorita a lo que es tu etapa universitaria, ¿no? Estaba escuchando en Proyección, todo el podcast que te entrevistaron, que hablabas un poquito de que te tardaste un poco más de lo normal para acabar la carrera, que empezaste en una, terminaste en otra, pero pues ahora sí que te decidiste por la ingeniería, ¿no? Como tu principal fuente de ingreso, no sé si sea el caso todavía, pero pues quiero pensar que sí. ¿Cómo fueron esos años de universidad para ti? Te lo pregunto porque así como tú con la música, yo me siento con la gastronomía, ¿no? Como esta cuestión en la cual la has visto tanto en paralelo, como a lo mejor de lejitos como fan, pero te has empapado tanto que tú dices, sí lo puedo hacer. Ahorita que mencionabas esto de yo no quiero la vida del músico disciplinado, yo no, por ejemplo, yo me di cuenta de que yo no quisiera la vida de un cocinero de línea que trabaja 12 horas, que no, o sea, es como ser bien honesto en cuanto a sí quiero esto, pero no lo quiero de esa manera. Exacto. Y también aceptar que si no estás en un lugar es probablemente por algo, ¿no? Pero ¿cómo fueron estos años de universidad para ti en cuanto a... Escuchaba en un episodio que decía sobre hacerlo ahora y no hacerlo después, y hablabas un poquito de cómo sentías que a lo mejor la música era ese algo que tuviste que haber hecho antes, que lo estás haciendo ahorita, evidentemente, de otra manera, pero que a lo mejor si lo hubieras hecho antes hubiera sido distinto. O sea, ¿cómo fue ese tiempo universitario? ¿Qué aprendiste de ti? ¿Qué aprendiste en la escuela? Mira, creo que, o sea, como te decía, yo vengo de una familia de mi papá y que mi papá siempre ha sido como el ejemplo en nuestra casa, ¿no? Y mi papá era el ingeniero que de repente salió de la carrera y ya era gerente en una empresa, y como que esa línea, voy a decirlo, tradicional, ¿no? O sea, como lo que debería de ser, ¿no? Sales de la carrera, trabajas, creces en ese trabajo, estás ahí por mucho tiempo, tienes una familia, como que eso es lo que a mí siempre me enseñaron, ¿no? Y creo que es un patrón que he notado bastante en mis amigos, en conocidos, ¿no? Entonces yo quería seguir esa línea, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues esto es lo que me toca. Salgo de la preparatoria, 18 años, que a mí se me sigue haciendo una verdadera jalada tener que escoger una carrera a los 18 años porque no sabes ni lo que quieres. Sí, por dos. Entonces, 18 años no sabía qué.
en automático dije, no, pues ingeniería, ¿no? Tampoco te dan mucho tiempo, o sea, los exámenes, me hacían exámenes vocacionales para ver en qué salía bueno y siempre salía bueno. Siempre he sido, la verdad es que muy bueno en física, en matemáticas, en eso, entonces por eso como que la ingeniería era algo como que venía por añadidura, pero también me salía la música, cultura, entonces era como, le salía la misma calificación y yo, puta, entonces ¿a qué me dedico? Me decido por la ingeniería, que era el camino que según yo conocía, me meto a estudiar ingeniería mecatrónica. Hago el examen, me va súper bien. En una de las escuelas es el Instituto Tecnológico de Querétaro, que en ese entonces, ahorita la verdad es que creo que ya no tanto, pero en ese entonces era la mejor escuela para estudiar ingeniería aquí en Querétaro. Me aceptan entre muchísimas personas que quieren entrar a esa escuela. Entro bien, normal, me empieza a ir bien, pero siempre hay algo, o sea, siempre hay algo como que por aquí no es, por aquí no es y por aquí no es. Y obviamente como vas pasando los semestres, te vas más dando cuenta en cuál es el ámbito laboral en el que te puedes desarrollar. A mí la verdad es que mecatrónica no me llamaba la atención. Admiro mucho la carrera de las personas que estudian mecatrónica porque son los que trabajan en la NASA, los que trabajan en industrias importantes, pero a mí la verdad es que no me interesaba meterme a las máquinas y programarlas y arreglarlas, o sea, no me llama nada la atención. Entonces dije, bueno, siguiendo por la misma línea de ingeniería, ¿a cuál me meto? En quinto, sexto semestre fue cuando me cambió, o sea, prácticamente la mitad de la carrera, decido cambiarme a ingeniería industrial, que era una carrera más light para mí. Yo decía, bueno, más administrativo, no me encanta estar en piso de producción, no me encanta meterme con las máquinas, puedo jugar ahí, como dicen que los ingenieros industriales son los licenciados con casco, lo cual es que al principio sí me okay, medio ofendía, pero la verdad es que ahorita ya en la vida laboral sí lo confirmo. Porque realmente te enseñan de todo y al final no entiendes mucho, ¿no? Que esa es otra cosa que se debe de intentar hacer con todo, ¿no? Y ahorita estamos en un mundo en el que tenemos que buscar nuestro nicho y ser expertos en algo, no ser buenos en todo, ¿no? Pero bueno, ahorita nos metemos en eso. Sí. Me cambio a ingeniería industrial, me hacen exámenes psicológicos para ver qué onda conmigo, porque siempre había sido una persona que, pues que cambiaba de una cosa a otra, ¿no? Porque no le encantaba, como que no me sentía a gusto en algo y cambiaba luego a otra cosa, no me terminaba de sentir a gusto. Y mi papá le preocupaba y decía, ¿por qué? Es que siempre cambias de opinión, nunca terminas lo que empiezas, no sé qué. Siempre he sido una persona que sí logra lo que se propone y una vez que lo logra, como que me cuesta trabajo mantenerme, okay, ¿no? Sí. Pero era realmente porque no encontraba mi verdadera esencia en algo, ¿no? Entonces por eso como que no me encontraba en esas partes, ¿no? Termino la carrera de ingeniería industrial, empiezo a ejercer, me meto al mundo laboral, y creo que eso aprendí de mí, o sea, creo que ahorita viéndolo en retrospectiva, obviamente en ese entonces no lo veía tan claro, pero viéndolo en retrospectiva siempre he sido una persona que nunca se sintió a gusto en un lugar, porque nunca se cuestionó, ¿sabes? Porque nunca agarró y dijo, ¿por qué? Si mi papá es ingeniero, ¿por qué porque yo también tengo que ser ingeniero, ¿no? Como que siempre seguí la corriente, como que siempre no cuestionaba, como que me seguía, pero también estaba en una edad en la que pues no sabes ni qué pex, ¿no? Sí, yo también pienso que pedirle a alguien a los 18 que elija qué quiere hacer el resto de su vida es muy injusto, porque creo que si bien sé de gente que desde los 14, 15 años, incluso antes, ya sabe qué quiere hacer, o sea, gente que efectivamente ahorita es médico y que efectivamente ahorita es arquitecto y que efectivamente ahorita es you name the profesión. No, yo así bueno, yo estudié comunicación, ¿no? Obviamente, desempleo, pero sí, siempre ha sido como este rollo del estudiar algo seguro, ¿no? Y precisamente del término del algo seguro, ¿qué piensas acerca de ese famoso término, ¿no? Que a lo mejor hasta hace 30 años medicina, derecho y arquitectura, ingeniería eran carreras que te aseguraban una vida, a lo mejor no millonaria, pero decente.
¿qué piensas ahorita en el ámbito actual de esas carreras? Ahora sí que sí, ahora aquí sin caer en análisis topográficos, ¿no? Pero ¿qué piensas de las carreras de las famosas algo seguro y si ha cambiado tu percepción respecto a cuando entraste a la carrera ahorita? ¿No? Eso es básicamente para Totalmente. O entender sea, creo cómo de que, dónde viene. mira, antes, o sea, bueno, para empezar, creo que la definición que nos daban de algo seguro es algo económicamente seguro, ¿no? O sea, que ganes un buen sueldo para que tengas una familia, para que tengas una casa, para que sigas como la línea tradicional que nuestros papás seguían, ¿no? O al menos en mi caso. Entonces creo que esa era la definición de algo seguro, ¿no? Hoy, la verdad es que creo que, mira, para empezar, creo que, o sea, los trabajos están pésimamente pagados. Eh, Ahorita he tenido practicantes ahí en donde trabajo, porque yo todavía ejerzo mi carrera de ingeniería industrial. Ingenieros industriales que acaban de salir del trabajo y les pagan 8,000, 10,000 pesos al mes. O sea, una carrera de ingeniería que en teoría es una carrera bien pagada y están ganando súper poquito, ¿no? Y ahorita la vida realmente es mucho más cara de lo que era hace, no sé, hace 10 años que yo entré a la vida laboral. Entonces creo que ahorita más bien lo seguro, y creo que la gente lo está valorando mucho más, es como tu paz mental y en donde te sientas a gusto y en donde realmente seas bueno y disfrutes hacer lo que haces. Y eso la verdad es que me da mucho gusto porque, como te decía, o sea, creo que gracias al internet y a las redes sociales se abre el abanico de opciones se abre muchísimo y eso me da mucho gusto, pero también, o sea, creo que también es una, o sea, como hay tantas opciones y tantas personas en las redes sociales con las que es imposible no compararte, o sea, chavitos de 15, 16 años que tienen millones de followers y los ves viajando por el mundo y los ves en restaurantes, que también es engañoso, ¿no? O sea, también hay personas que quieren seguir ese camino por eso, por decir, yo quiero viajar, yo quiero tener tantos seguidores, pero creo que están viendo las consecuencias y no más bien no están viendo el para qué lo quieres hacer, ¿no? O sea, no están viendo el trasfondo de eso. Y creo que a mí o sea, creo que está pasando más o menos lo mismo, ¿no? O sea, a mí me pasó, yo decía, pues yo quiero el dinero, yo quiero la familia, yo quiero la casa, pero no veía el para qué quería hacerlo, ¿no? O sea, quién quería ser para hacerlo, ¿no? Sí, es como mi terapeuta dice mucho esta frase que me gusta mucho de no compares los greatest hits de alguien con tu proceso de grabación, porque tú no sabes como el por qué la persona está haciendo eso, ¿no? O tú no sabes lo que le costó a esa persona, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, una persona que yo admiro mucho en el sentido de lo que logra, si bien dentro del ámbito, ahora sí que es snob de la comedia, es de que eso no es comedia, porque bueno, ¿no? Paco de Miguel es una persona que yo le he escuchado en entrevistas y digo, o sea, este güey bajita la mano, quieras o no, sí se pone peluca, sí es humor que es, o sea, quítale todas las cuestiones que a lo mejor un purista de la comedia podría decir, porque conozco muchos que el güey le está armando y el güey se escucha sus porqués, es como realmente es tan orgánico y es que no mames, sí se parece a lo que yo he escuchado de mi maestra, de todo. Y a mí lo que me sorprende es eso, su grado de captación. Y yo creo que una buena comedia, o al menos un buen comediante, lo que tiene que primero, o sea, sí te tiene que hacer reír, evidentemente, pero te tiene que hacer sentir humano de lo que se estás riendo. No es nada más burlarte, porque hay la diferencia entre burlarte de una persona y reírte de una persona, ¿no? En la burla se señala y se ataca, en la risa se acompaña y se divierte de algo, ¿no? Entonces, creo que cuando ahorita mencionaste esto del el para qué, yo creo que esa es la parte más importante de cualquier creador de contenido, empresario, no sé, yo creo que cualquier cosa que hagas, una vez que encuentras tu para qué, no tanto el por qué, porque yo creo que el por qué es muy voluble y muy tramposo, porque ¿por qué? Pues quiero dinero. No, entonces mi terapeuta, pues ¿quieres dinero? Pues hay muchas maneras ilegales de ganar dinero. O sea, si nada más te vas directamente por el quiero dinero, pues va a ser una respuesta como muy abierta, pero el para qué lo quiero hacer. Claro. Porque muchas veces, o sea, compañeros comediantes, ¿no? De ¿quieres dinero, quieres prestigio? Y muchos, te puedo decir que el 80% quieren prestigio. Y también, o sea, también es importante saber o sea, qué estás dispuesto a hacer para ese dinero, ¿no? O sea,
por ejemplo, pues yo en mi trabajo de 7 a 4:30, pues por el dinero estoy sacrificando muchísimas cosas, ¿no? Salud mental, paz, tiempo que podría estar dedicándole a hacer algo que realmente me apasiona. Y te lo digo yo desde ahorita, desde donde estoy, y creo que ya estoy en un punto en el que ya, o sea, ya no puedo más. Pero no es el chiste llegar hasta ahí, ¿no? O sea, ok, ganas el dinero, pero ¿a costa de qué? O sea, a costa de tu paz, a costa de no sé qué. O sea, creo que yo he pensado mucho en preferiría vivir con lo suficiente al día, pero haciendo algo que me encanta, a tener mucho dinero y ni siquiera tener tiempo para hacer ese algo que me encanta, ¿no? O sea, es como a costa de qué lo quieres. Y también es eso, o sea, ¿para qué quieres el dinero? ¿Qué quieres hacer con él, no? O sea, lo dice mucho, creo que Roberto Martínez, que o sea, la gente que hace dinero para hacer arte es mucho más valiosa que la gente que hace arte para hacer dinero, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. O sea, es eso, o sea, ¿para qué quieres hacer el dinero? ¿Para qué quieres lograr? Y deja tú el dinero, o sea, cualquier otra cosa, ¿para qué quieres tener seguidores, no? O sea, ¿para qué quieres tener 3 millones de seguidores? ¿Para tenerlos ahí nada más? ¿O quieres que realmente esos seguidores llegaron porque hiciste algo que realmente es algo de valor para ellos, ¿no? Y más que nada, ¿qué les aportas? Porque creo que eso se nos olvida en las relaciones humanas, es una bilateralidad, o sea, es yo te doy, tú me das. No es nada más, es dame. O sea, en cualquier relación laboral, amistad, de pareja, de la que sea, tiene que haber una reciprocidad. Si yo sigo a alguien es porque me gusta su contenido. ¿Y cómo yo lo retribuyo? A lo mejor con un like. O sea, obviamente yo sé que directamente un like, metafísicamente hablando, no hace nada por sí solo. Pero es reconocer el trabajo de alguien. Sí. Y es a veces lo que no nos damos cuenta de esta cuestión de retribuir en eso. Y precisamente hablando de retribuir, en tus episodios hablas un poquito, que me gusta mucho este formato, ¿no? Porque está chiquito, está como muy condensado, pero son ideas como muy puntuales, que de hecho por tus episodios empecé a consumir más contenido que no escuchaba antes. ¿Cómo es tu proceso como para crear? Ahorita ya como que vamos a dejar un poquito de lado lo que es como tu formación. Ahorita ya vamos a entrar más a lo que es tu proceso creativo. Okay. ¿Cómo es el proceso de Diego Rangel? O sea, ¿cómo te pones metas? ¿Cómo ejerces esa energía de estar en el presente? O sea, porque me gustan mucho tus clips de TikTok porque es mucho de... Hiciste hace poco uno de... If it's not a hell yes, then it's a hell no. O sea, me gusta mucho porque es una frase que, digo, claro, hay ejemplos que se pueden mediar y que no todo en la vida tiene que ser sí o no extremos. Pero me gusta mucho esa frase porque es muy cierto. O sea, si tienes que titubear para algo, muy probablemente no sea para ti. Pero ¿cómo ha sido este proceso de crear este contenido, de aventarte a perder el miedo de al qué dirán o si no les gusta? O sea, ¿cómo ha sido para ti el lanzarlo y pues, saber que a lo mejor hay gente que le va a gustar, gente que no? Mira, creo que ese es un tema que la verdad es que no creo que haya superado al 100 aún. O sea, creo que todavía hay mucho contenido que me encantaría hacer y que por ego o por miedo a la vergüenza a veces no lo subo. Creo que ya poco a poco me estoy soltando un poquito más. A mí me encantan... O sea, como te decía hace rato, no creo que tiene que existir el contenido para todos, tanto para entretener como para que te deje algo ya más, un poquito más profundo, ¿no? Y a mí me encanta el contenido que deja algo más profundo, que te hace cuestionarte, o sea, me encanta leer, me encanta ver videos, me encantan las TED Talks y mi sueño algún día es tener una TED Talk y me encantaría. Entonces, como que todas esas ideas que de repente consumo y que tengo en mi cabeza, pues me encanta, o sea, me encantaría compartirlas, ¿no? Y estos episodios salieron, no sé, como un año después de que empecé el podcast. Y justo decía, o sea, ok, tengo el podcast, pero yo la realidad es que en el podcast soy un intermediario, ¿sabes? O sea, yo soy solamente un canal para que las personas realmente expertas o talentosas o lo que sea compartan su historia, su experiencia hacia los seguidores que tengo, ¿no? O sea, yo solamente soy un intermediario. Pero no me quería quedar en solo un intermediario, ¿no? O sea, creo que lo comentabas hace poquito, o sea, hace 3 minutos, de que hay que mostrar también la parte humana, ¿no? Como Paco Miguel lo hacía, ¿no? Y que la gente también sepa quién es este intermediario, Diego Rangel, ¿no? Y creo que los episodios ha sido una buena práctica para, y ahorita en TikTok, que la verdad es que TikTok es un experimento para ver más o menos que sí, que no, pero pues ahí estoy como dándole. Es muy raro ese algoritmo, pero sí. Es rarísimo. Sí, y entonces con los episodios pues es esto, o sea, como enseñar
pues, quién es Diego. Es la verdad, es como escupir todo lo que traigo de repente en la cabeza. Creo que hace poquito lo decía, creo que en el último irisodio, la primera meta que yo tenía era subir un irisodio cada jueves. Y luego dije, no, o sea, creo que los irisodios, o sea, como que la esencia del irisodio es escupir lo que yo traigo en la mente. Y pues, si hay semanas en las que no tengo nada que decir, la verdad es que para qué voy a hacer algo por hacerlo, ¿no? Sí. Creo que es mucho más valioso cuando haces algo, cuando realmente lo quieres hacer y cuando realmente te sale hacerlo. Es lo que decías, ¿no? O sea, if it is not a hell yes, then it is a no. Entonces, si hay veces que no quiero hacer un irisodio, pues no lo hago y mejor voy guardando estas ideas para realmente aportar algo, ¿no? Que es como el objetivo del irisodio, o sea, tener estas ideas puntuales que de repente me pasan, algunas cosas que leo, algunas cosas que veo. Luego el micrófono, y creo que igual a ti, tú igual te podrás sentir identificado. A veces el micrófono es este amigo con el que tienes esta charla profunda y sí, que realmente es contigo mismo, pero sacar las ideas y compartirlas creo que es muy, o sea, como que te refresca mucho la mente, ¿no? Sí, un amigo músico al que si escuchaste le mando un saludo, Raúl Rivera Melo. Él tiene una frase que me gusta mucho, que alguna vez platicando, cuando recién lo conocí, es una persona súper tranquila, sabe un chingo, lo admiro mucho como persona, como músico. Dice, el arte que no se publica son nada más pensamientos intrusivos. Wow. O sea, y el arte, o sea, en el sentido, llámese poesía, llámese música, o sea, dijo, no, pues que tengo muchas cosas escritas, y me pregunté, ¿las has publicado? No. Entonces, o sea, no de entonces para qué las tienes escritas, ¿no? Porque finalmente todo empieza con un draft, todo empieza con un bosquejeo, todo empieza con covers en Instagram, ¿no? Pero si no los publicas, si no te expones, como para qué lo haces. O sea, finalmente, y a lo mejor no he sido tan constante en el ámbito de la comedia, porque como dices, también he elegido como de, pues sí, mira, la vida del comediante exitoso es ese güey que 5 años iba de lunes a viernes a open mics y que estaba a diario, escribe. Yo ahorita en este punto de mi vida no sé si es algo que quiero hacer, pero sí algo que he aprendido en lo poco que llevo de la comedia es eso, como tus chistes no son tan buenos como tú piensas hasta que te subas a un escenario, veas y, ok, no son tan chistosos. O a mí me dan risa, pero le dan risa nada más a mí y a mi compa que entienden esa cura. Entonces, ¿Y sabes qué? O sea, algo que yo admiro mucho de ti, porque te digo, o sea, me acuerdo cuando te acercaste conmigo a preguntarme cómo hacía mi podcast y así, o sea, es animarse a hacer algo, ¿no? O sea, creo que muchas veces nos quedamos justo con estas ideas y, estaría padrísimo hacer un podcast. Y ya, o sea, como que ahí se queda, ¿no? O sea, como que nunca se hace, pero no es hasta que lo haces que te das cuenta de que, no manches, sí soy bueno haciendo esto. O tal vez dices, ¿sabes qué? No me llamó tanto la atención hacer esto, pero descubrí que soy bueno en esto, ¿no? O sea, como tú dices, ¿no? O sea, igual en la comedia no estás dispuesto a ir de lunes a viernes a subirte a un open mic en un escenario, pero una vez lo hiciste y te diste cuenta que no es eso, pero te das cuenta que igual es por otro camino, ¿no? O sea, como yo, ¿no? Que subía mis covers a Instagram y de repente dije, ¿sabes qué? O sea, creo que mi talento no está aquí, pero me encanta hacer esto, ¿no? ¿Y crees que eso te ayudó como a vencer un poquito el miedo? Porque creo que subir un cover de ti cantando, al menos para mí, o sea, te me dices, yo me subo a hacer imitaciones de repente o cosas que otras personas dicen, es que yo no me aventaría a hacer eso, pero me dices, ¿te subirías a cantar? No. O sea, yo me he aventado veces en las que me pongo así como random, me pongo a imitar a personas y se cagan de risa, pero canta tú una guitarra, y a pesar de que sí tomé clases de guitarra mucho tiempo y bajo incluso y un poco de batería, no me aventaría. O sea, no creo que cante horrible, pero tampoco es como esta cuestión de no sé. Pero o sea, ¿tú crees que el subir esos covers te ayudó un poquito a lo mejor a quitarte ese miedo de mira, no me morí? No, o sea, sí. A lo mejor no me pasó, no soy viral, pero no me pasó nada, aquí sigo, ¿no? Sí, muchísimo. O sea, y es más que ayudarme a perder el miedo a exponerme, me ayudó mucho a darme cuenta hacia dónde quiero ir y hacia dónde soy bueno y hacia dónde me gusta. O sea, como te dice, a mí me encanta la música, pero la música abarca muchísima, o sea, no solamente es el güey que canta o el güey que toca, ¿no? Es igual la persona que está atrás o como yo, ¿no? Que estoy haciendo el podcast y soy un intermediario. Subir los covers, sí me ayudó bastante, sí, totalmente a perderle el miedo a exponerme, pero más que eso, a saber hacia dónde quiero ir. Y es lo que te decía, o sea, si nunca lo pruebas, si nunca lo intentas,
pues nunca lo vas a saber y siempre se va a quedar en tu mente de, probablemente soy bueno para esto. Pues sí, pues pruébalo, ¿no? O sea, como dices, si no se comparte, y creo que ahorita, o sea, creo que no es compartirlo solamente en redes sociales, ¿no? O sea, ahorita es como lo más fácil y lo que tenemos más al alcance. Pero no sé, o sea, por ejemplo, como comediante te puedes subir a un escenario a probar tus chistes a un open mic, ¿no? O sea, no tienes que decirlo por Instagram en una cámara. O yo pude haber ido a un restaurante y cantar, subirme al escenario y cantar, ¿no? Pero lo más fácil, lo más fácil, y es lo que lo he platicado mucho, haz lo que puedas con lo que tengas, ¿no? Y si yo ahorita tengo Instagram con mi celular, con mi cámara y mi guitarra, es mucho más fácil hacer eso que conseguir un restaurante para subirme a cantar, ¿no? Sí, y a veces nos perdemos mucho en eso, ¿no? Creo que tú me lo dijiste la vez que platicamos, o sea, tal vez no directamente con esas palabras, pero sí en el no te esperes a tenerlo todo, porque cuando te esperas a tenerlo todo, siempre, sobre todo alguien que ya está diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada, siempre te va a hacer algo falta, siempre, o sea, necesito mi PC gamer con 128 gigas de RAM ok, la tienes. Me falta la cámara Full HD, ok, la tienes. No, sabes que ya no me gustó, o sea, con lo que dijiste ahorita, primero prueba con low budget si te gusta, y si te gusta en low budget, si te gusta en cuando no estás ganando nada más que experiencia, síguelo haciendo. O sea, mi terapeuta, la voy a mencionar a cada rato, ¿no? Pero habla mucho de esta trifecta, ¿no? Lo que mencionabas ahorita de los trabajos, de lo ideal sería un trabajo que me guste, que me pague bien y donde crezca, ¿no? Esa es la trifecta ideal que deberías de tener en un trabajo. Pero a veces nada más tienes una o dos. Pero me dijo, pero con que tengas una, es más fácil ver cómo le haces para conseguir las otras dos, pero tal vez no ahí. Y ese es el problema, que es, ok, tú ahorita dijiste, ok, este trabajo no me encanta, no me llena, pero ahorita te da el sustento económico para que esos proyectos puedan seguir. Entonces sí hay una ganancia secundaria. Sí hay como esta cuestión en la que, ok, no me encanta, pero tampoco estoy a lo mejor batallando para ver cómo pago la renta y demás, ¿no? Entonces creo que el empezar el empezar con lo que tengas y como puedas, es yo creo que el mejor consejo que me han dado personas de todos los rubros, de todas las cosas que me han interesado, porque a veces es esto, ¿no? De me quiero esperar hasta que ya tenga bueno, no sé, el ámbito de cocina, ¿no? Mi cuchillo, Gyotu Damasco martillado de $800. Cuando a lo mejor un Tramontina del Walmart de 150 pesos te va a dar exactamente el mismo trabajo de cortar un zucchini, porque primero tienes que dominar la técnica. O sea, realmente a mí lo que me dijo una persona que admiro mucho es las escuelas de cocina lo que te enseñan es la técnica. Realmente tú sales como cocinero, no eso de, ay, mi hijo es chef. No, o sea, el chef es un puesto que se gana. Es como, ay, mi hijo salió como gerente de planta. Pues no, o sea, la gerencia te la tienes que ir ganando, ¿no? Entonces es este punto en el que yo creo que empezar lo que puedas con lo que tengas. A mí me ha ayudado también ok, tal vez no es la mejor calidad de reel, hay muchas cosas que no me encantan de la luz, se mueve la cámara, pero es lo que tengo ahorita. Porque si ahorita me gustó eso y el hacer lo que está detrás de la cámara, como que eventualmente el cómo, o sea, cuando tú cambias tus maneras, pero si tu fondo es bueno, la forma es indistinta. Y creo que también lo dice Roberto Martínez, ¿no? O sea, si el fondo es bueno en sí, la forma lo único que va a hacer es mejorar cómo se ve. Pero si tu fondo está X y nada más lo haces por, como tú dijiste ahorita, por seguidores, es que X, no sé, persona tiene X número de millones de seguidores y lo invitan a París y todo. Y yo sí, pero ¿para qué lo está haciendo? Claro. Y o sea, además, yo hay personas que no me encanta su contenido, pero les respeto que estén donde estén, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que y es cuando te das cuenta, cuando realmente haces algo, o sea, cuando te metes, por ejemplo, en ese mundo de creación de contenido, es cuando de verdad dices, no manches, o sea, por ejemplo, a mí antes me cagaba, no sé, por ejemplo, el Juan Pazurita, ¿no? Pero cuando realmente ya estoy haciendo algo, digo, no manches, el Juan Pazurita está cabrón. O sea, sí, hace muchas cosas. Hace muchas cosas, o sea, y lo hace bastante bien. Pero creo que, y ahorita hablando de esta parte del fondo y no el cómo se vea, o sea, realmente muy, muy poca, o si no sé si nadie se meta, ay, este podcast se escucha súper bien, me encanta solo porque se escucha súper bien. No, o sea, creo que primero tienes que tener un buen contenido, un buen fondo, y luego vas mejorando con el equipo, y también porque vas a ir sabiendo qué vas a ir necesitando, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, un podcast en un estudio
O hay gente sí. que hace podcast en un restaurante, ¿no? Y el micrófono tiene que ser diferente pero, o sea, eso lo vas a saber hasta que lo haces. Igual puedes empezar con la nota de voz de tu celular y ya, ¿no? O sea, ni siquiera un micrófono necesitas, hasta con el puro celular Sí, puedes grabarlo. me he topado con podcasts que tienen excelente calidad de sonido, que están en un estudio y que el contenido son 40 minutos, a veces hasta una hora de plática de, bien, pues sí, bueno, no. Y es como de, o sea, pues para eso mejor réntalo y dile a alguien que sí pueda a lo mejor tener un rapport. Digo, y no es crítica, como dices, a lo mejor tu hit no es ser host, a lo mejor lo tuyo es producir y está bien. A lo mejor produces muy chingón y le permites la oportunidad a alguien que sí puede ser un muy buen host de tener una plática con alguien, porque yo creo que la gran diferencia entre un podcast y entre un programa de radio es eso, que en el podcast yo creo que hay como ese permiso de que los ladridos, que el pasar del carro, porque el podcast es un formato para mí que se acerca más a lo que es platicar con alguien y que las personas puedan escuchar esa plática, ¿no? Y sabes el que podcast también, es, ajá. Lo que siento que también tiene el podcast, y por eso creo que muchos lo han intentado, y realmente este es un dato que yo no sabía, pero 1 de cada 10 podcasts no dura más de, creo que eran 5 episodios o algo así. O sea, está cañón. O sea, mucha gente, yo escucho mucho esta parte de, hay más podcast que gente que escucha podcast, o todo el mundo hace podcast, no sé qué. Pero no es cierto. O sea, pues probablemente haya muchos podcasts ahí en internet que se quedaron en 2 episodios, en 3, en 4. O sea, gente que pues, no le siguió, ¿no? Y porque realmente no es tan fácil. O sea, no es tan fácil echarte una plática de 1 hora, editarla, bla, 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 subirla y de repente ves que tiene 3 escuchas, ¿no? Sí. O 4. O sea, y es algo que pasa y es algo que sigue pasando. Pero cuando te das cuenta que no lo haces por eso, que lo verdaderamente valioso es la plática que tú tuviste con la persona, es cuando dices, pues sí, lo voy a seguir haciendo. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Outliers de Malcolm Gladwell, que dice que para ser realmente bueno en algo necesitas 10,000 horas de vuelo, ¿no? Ajá. Y si no empiezas con esas 10,000 horas de vuelo, o sea, como dices, pues si solamente tengo mi celular para grabar, pues cabrón, uso mi celular para grabar, ¿no? Y ya luego voy viendo cómo lo hago, pero voy haciendo esas 10,000 horas de vuelo para hacerme realmente bueno en algo. Sí, y esto es como estos dichos, ¿no? De sabiduría de rancho, ¿no? Pero mi abuelo alguna vez me dijo, y ahorita lo he escuchado en Reels, no sé, no estoy diciendo mi abuelo inventó esa frase, pero alguna vez me lo dijo, me dijo, si te das cuenta que a los que critican son a los que hacen, porque al que nunca hace, nunca lo van a criticar, porque ¿qué le van a criticar a alguien que nunca hace? O sea, que te dé gusto cuando te critiquen, porque digo, tampoco es como que me critican porque me tienen envidia, ¿no? O sea, si hay algo que te pueda aportar de esa crítica, pues sí, escúchala, ¿no? Porque pues a lo mejor te puede ayudar a mejorar. Pero es muy cierto eso de que al que critican siempre va a ser el que está haciendo. Es que, no sé, por ejemplo, ve a Diego que no sé qué, no sé, sí, pero él está autoproduciendo su medio, o sea, autocreó su medio también de fotos, o sea, tú te avientas a hacer un chingo de cosas que a lo mejor los de comunicaciones, no, es que no tengo y te lo digo como alguien de comunicación, no, es que no tengo la cámara, no, es que no tengo esto, y es de que, güey, o sea, pues sí, de nuevo, lo ideal sí es con una Sony Alpha 7 con grabar en 4K, sí es lo ideal, pero si ahorita no lo tienes, o sea, quieres ahorrar 58,000 pesos, que es lo que cuesta la cámara, más la óptica, más todo, para que te des cuenta que no lo querías. Sí, claro. Es eso, como que también es como que la cuestión de creo que me ha ayudado mucho el podcast de, pues sí, a lo mejor lo escuchan 10 personas, pero son 10 personas que las 10 me dejan comentarios. Sí. Y es una comunidad orgánica que no estoy pagando y que, bueno, no es crítica a los que sí lo hagan, pero comentarios de gente de Perú, me gustó mucho tu episodio, me ayudó a tomar una decisión. O sea, son esos comentarios de, güey, pues yo nunca imaginé que fuera a llegar a Perú, o a Ecuador o a Paraguay. O sea, me estoy conectando con gente que de otra manera sería muy difícil hacerlo directamente, ¿no? Y sabes que también creo que muchas veces, o sea, satanizamos mucho el cambiar de opinión o decir, bueno, por aquí no era, déjame intentarlo acá. Creo que lo satanizamos demasiado. Creo que cuando te das cuenta, y creo que nosotros nos damos cuenta, ok, esto no está funcionando,
está bien cambiar de opinión y cambiar de formato. O sea, por ejemplo, en mi caso, mi podcast se llamaba Canciones para Vivir y después de 15 episodios le cambié el nombre y decía, no manches, ¿cómo le hago? O sea, ¿lo cambio el nombre así tal cual o lo borro y hago uno nuevo? Pues no, o sea, bueno, pudo haber pasado, pero el punto es hacerlo, ¿no? O sea, que no pasa nada si cambias de opinión, si no pasa nada si ajustas el rumbo tantito y vas como ahí, porque al final estamos probando, al final estamos experimentando. Y creo que es eso, o sea, creo que está bien cambiar de opinión y está bien pulir el formato y está bien hacer algunos cambios. Oye, y hablando de, pues precisamente de Canciones para Vivir, digo, sé que es un proyecto que empezó en agosto de 2020 aproximadamente, más o menos, ¿no? ¿Cómo fue iniciar un proyecto? Porque creo que la pandemia fue este periodo en el que muchos o de plano dejamos de hacer muchas cosas o empezamos a hacer cosas que no habíamos hecho antes. O sea, ¿cómo nace ese proyecto y por qué crees o si sientes tú que la pandemia te ayudó a que se nutriera de una manera distinta? Mira, yo trabajaba como ingeniero industrial en Guadalajara en marzo 2020, justo una semana antes de que se lanzara la pandemia oficial. Yo renuncié a mi trabajo porque yo trabajaba en Guadalajara y yo ya me quería regresar para Querétaro, entonces dije, bueno, ya, voy a regresar, voy a renunciar. Me regreso y ¡pum! Pandemia, ¿no? Entonces me regreso sin trabajo, sin nada, como que no sabiendo qué hacer. O sea, yo decía, no manches, no, o sea, ya para ese entonces ya me daba cuenta que no quería estar en este mundo laboral de ingeniería industrial. Y, o sea, según yo, mi tirada era, bueno, ya no voy a regresar al mundo laboral, pero bueno, entonces sí, ¿qué va a hacer, no? La música era la opción. Entonces fue cuando empecé a subir mis covers para mis canciones en Instagram, también porque estaba desempleado, ¿no? O sea, para no volverme loco, eso me ayudó bastante a no volverme loco, a hacer algo, ¿no? Y entonces yo era una persona que me encantaban los podcasts los conocí por ahí del 2017, tampoco tiene mucho. Lo conocí por el 2017, el primer podcast que escuché fue La Cotorrisa, de ahí me salté a de Mentes a Cracks, de Cracks a Creativo, o sea, como que son mis podcasts de cabecera. Cracks es el de Oso Traba, ¿no? Ajá, el de Oso Traba. Ah, sí. Y a mí me encantaban mucho estos, sobre todo el de Dementes me encanta porque son conversaciones muy profundas, muy reales. El de Cracks también es muy parecido, creativo también, ¿no? Pero como a mí me gustaba mucho la música, yo decía, pues no hay un podcast que yo conozca que tenga este tipo de conversaciones, pero con personas de la música, ¿no? Y no solamente artistas, sino también los productores, managers, porque te digo, a mí me encanta conocer todo lo que hay detrás de también. Y es como nació Canciones para Vivir y la idea. Y inicialmente la idea de Canciones para Vivir era solamente contar la historia de las personas a través de canciones que le hayan salvado la vida. Estaba inspirado mucho en un proyecto que está en Estados Unidos que se llama Songs That Save My Life. Ajá. Sí, me encanta ese disco. Ajá. Digo, ese proyecto solamente son puros covers de artistas que... Pero tiene muy buenos covers, ¿eh? La verdad. Muy buenos. Neck Deep tiene uno de Thorn que me encanta. Digo, Neck Deep es una banda de punk. Es buenísimo ese cover. Sí. Y entonces me encantaba mucho este concepto de canciones que me salvaron la vida. Y dije, bueno, voy a hacer un podcast en donde la gente cuente su historia a través de canciones. Obviamente, como todos, empezamos con nuestros amigos a entrevistarlos y cuéntame la historia. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que no todos, o sea, realmente creo que sí, si te pones a pensar, creo que sí todos tenemos estas canciones que nos salvaron la vida si nos ponemos a pensar, pero no mucha gente le pone tanta atención, ¿sabes? Entonces a veces era complicado decir, pues es que no sé qué canción me salvó la vida, no, como que no sé, o sea, como que hay gente que no le pone tanta atención, pero lo que sí creo es que todo el mundo tenemos una historia que contar, ¿no? Entonces dije, bueno, le voy a cambiar un poquito el formato, ya no va a ser de este tipo, y así como fui como puliendo el formato así, porque antes era como, a ver, cuéntame la canción que te salvó la vida en secundaria y por qué te la salvó. Y así iba como por bloques, ¿sabes? Y luego dije, no, pues mejor que sea una plática más orgánica, platicamos y lo que vaya saliendo, y así fue como se fue puliendo. Y fue cuando en un punto dije, pues esto ya no es Canciones para Vivir, o sea, el proyecto que yo tenía originalmente en mi cabeza murió. O sea, tengo que ser como más fiel o más congruente con lo que dice el nombre y con lo que dice
o sea, lo que hay en el podcast, que bueno, le voy a cambiar iridiscentes, que iridiscencia es propiedad de los cuerpos que transmiten los colores del arco iris, y yo lo asociaba mucho con esas personas que pues de alguna manera resaltan dentro de la industria musical, que es como mi nicho, pues mi público, ¿no? La industria musical. Entonces, así fue como cambió y fue cambiando la idea de Canciones para Vivir a Iridiscentes. Y por eso creo que muchas veces dentro de estos pretextos que nos ponemos para empezar algo, es como, oye, ¿qué nombre le voy a poner? Ay, pero el nombre no me gusta, no sé qué. Y yo digo, ahorita ya viéndolo hacia atrás, porque a mí me pasaba eso, ya viéndolo hacia atrás, digo, pues creo que el nombre no importa. O sea, no es lo primero que debe de importar. Importa mucho, pero no es lo primero que debe de importar. Primero importa, o sea, ir puliendo como el contenido, y el contenido te va a dar el nombre. Digo, hay muchas veces que ya lo tenemos muy claro, ¿no? Y ya lo lanzamos, pero hay veces como yo que no lo tenía tan claro, y lo primero que se me ocurrió fue Canciones para Vivir, que más bien le hubiera puesto no sé, música podcast o algo así, y luego le hubiera cambiado el nombre, pero bueno, así pasaron las cosas. Oye, y ahorita que ya, bueno, que ya es Iridescentes, que ya ha evolucionado, que ya, o sea, me encanta cómo has ido cambiando como esos cambios chiquitos, ¿no? De la animación de entrada, tus reels, todo eso. Y lo que me sorprende y que también es como de, o sea, me intimida un poquito a la vez en el sentido de como yo si estuviera en ese lugar, ¿no? De, hasta has tenido invitados como Lalo Gameros, Javier Batis, Edgar Oceransky, Marcelo Lara, o sea, invitados que a lo mejor si ninguno de los que mencioné te llaman, tienes que escuchar música, pero que a lo mejor directamente dijeras, no, pues yo, por ejemplo, vas a entrevistar a Enrique Olvera, gente a lo mejor de mi nicho, ¿no? De lo que me interesa, me intimidaría mucho. Pero ¿cómo haces tú para como quitarte esa barrera de endiosamiento? Porque creo que a veces es lo que nos pasa cuando platicamos con la gente que admiramos, y que de hecho ese es el primer episodio de la nueva temporada que va a salir a finales del mes, de cómo es platicar con tus ídolos, cómo es conocerlos en persona. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de quitarles como esa barrera de endiosamiento? Pero sobre todo, como diría Pamela Valdés, la fundadora de Vic, me encanta también ese episodio. Buenísima. De cuántos nos tuviste para la primera entrevista que te dijeron que sí, y cuando ya la tuviste fue como de, ok, esta persona es real, sí existe, ¿no? O sea, porque a mí me pasa eso. Si alguna vez conocí a ¿cómo se llama este güey? Conocí a Ricardo Farrell en persona. Digo, no, francamente no creo que se acuerde, simplemente fue como fan y no estaba en la comedia. Y de que no mames, eres real, pero sí se me salió porque es como de, vives tanto de verlos a través de una pantalla. Y me dijo, sí, eso es real, güey. Si, no, o sea, si quieres te pega. No me acuerdo qué me dijo, pero se me quedó mucho esa frase de, es que no mames, eres real, ¿no? Sí. Como de, sí existes, eres una persona de carne y hueso, ¿no? Sí, ha sido chistoso. Hay un grupo que a mí me encanta y neta soy muy fan, que se llama Los Rumberos, y está compuesto por Lito de la Isla y Paul Sefcovic. Y yo antes de, o sea, yo sí lo marco como un antes y un después. Yo empecé, te digo, entrevistando amigos y gente que ya conocía, entonces como que no sentía ese endioseamiento, ¿no? O esos nervios que sientes antes de empezar algo, de entrevistar a tus ídolos. Hubo un punto en el que dije, ay, pues ya, o sea, la verdad es que ya se me acabaron los amigos que les encanta la música, ya se me acabó, o sea, ¿y ahora qué hago, no? Okay. Y yo tenía este grupo que me encanta, de Los Rumberos, y entonces un día decidí escribirle a Lito de la Isla por Instagram. Y así dije, bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? Le voy a decir, en ese entonces todavía era Canciones para Vivir. Dije, hola, Lito, mi nombre es Diego Rangel, tengo un podcast que se llama Canciones para Vivir, ya le expliqué de qué va el podcast, no sé si te gustaría participar, la charla sería por Zoom. Me acuerdo, estaba en el trabajo, se lo escribí como a las 9 de la mañana. Me contesta luego, o sea, también es eso, o sea, creo que a veces endiosamos tanto a la gente que decimos, ay, pues ni me va a contestar, ni va a ver mi mensaje. Y la verdad es que sí lo veo, ¿no? Lo intenté, ¿no? Así. Y yo le escribo, bueno, ya, a ver qué pasa. Y me contesta como a la media hora. Y me dice, hola, Diego, claro que sí. ¿Hoy puedes? Y esa es otra cosa que aprendí también. O sea, porque dije, no, o sea, no tenía una entrevista preparada. O sea, mi tirada era... Ya es real, ¿no? Ya no puedo decir que no, ¿sabes? Ajá, exacto. No puedes desaprovechar esa oportunidad. Y entonces dije, bueno, sí. Le dije, órale, va. ¿A qué hora? No, pues a las 5, órale, a las 5. Y ya así quedó, eran como las 9:30 de la mañana. Entonces, me puse a investigar, o sea, ya sabía más o menos delito, pero
es diferente conocer su música y ser fan a de verdad meterte a investigar, a escuchar las entrevistas que ha hecho, a escarbar en internet a ver qué hay para dar una buena entrevista, ¿no? Y yo tenía esta referencia de Diego Barrazas, de Oso, que hacen entrevistas muy profundas y que veo que sí se preparan bastante. Entonces dije, esta es la primera entrevista que de verdad tengo que buscarle y hacerlo, ¿no? Entonces ya, y te digo, es algo que aprendí porque ahora lo que hago, no siempre, pero trato de hacerlo, es, ok, quiero entrevistar a tal persona. Pues me voy antes de contactarlo, me meto a investigar pues quién es, escucho algunos episodios, si tiene algunas entrevistas o videos de YouTube, y luego ya cuando digo, ¿sabes qué? Esta persona sí me puede aportar, porque es diferente decir, te admiro, a que tenga algo que aportar, ¿no? Para mi comunidad. Entonces, bueno, es lo que hice con Lito. Me puse las pilas. Yo salía a las 4:30 de la tarde y dije, bueno, sí me da tiempo de llegar de 4:30 que salgo de la chamba a mi casa para conectarme tranquilo, y entrevistarlo desde mi casa, desde mi zona de confort. Y justo ese día me acuerdo que me pidieron un buen de cosas en la chamba. Yo no manches, no voy a alcanzar. Y eran las 4:40 y yo seguía en la chamba. Dieron las 5 de la tarde y me metí en una sala de juntas con la compu de mi trabajo. Okay. O sea, por suerte traía mis manos libres. Conecto mis audífonos, me conecto a la llamada y pum, se conecta Lito, ¿no? Y como era la primera plática, Lito no prende su cámara. Ya ahorita ya entiendo que pues, el contenido de video es de muchísimo valor, ¿no? Entonces sí les pido siempre prendan su cámara para tener ese material para contenido. Pero en ese entonces, pues, entre que estaba muy nervioso, entre que venía de la chamba, como que así como que en el rush, pues no pensé mucho, ¿no? Y ya lancé la entrevista y ahí fue cuando me di cuenta que dije, pues fue una buena plática. O sea, Lito es una persona humana que también tiene una historia, que también tiene cosas que contar, que si me dijo que sí, es porque también quiere participar, ¿sabes? O sea, porque pudo haberme dicho que no y ya. Entonces creo que cuando te dicen que sí es porque tienen algún cierto tipo de interés en lo que estás haciendo, y eso también hay que creérnosla, que pues por algo nos están diciendo que sí, ¿no? Porque seguramente a muchas personas le van a decir que no. Y a partir de ahí fue cuando dije, pues entonces si se pudo aquí, pues igual se puede con otras personas, ¿no? Y fue cuando luego le escribí a Paul Sefcovic, que es el otro de los rumberos. De Sefcovic me pasé a Malfi Dorantes, que es la creadora de Malfico, que es como de las empresas más importantes de PR en música. Malfi es amiga de Connie, y Connie Fuentes, que es la manager se me fue, de Enjambre y de Carlos Aznes y de no sé qué. Entonces, sí, como que de ahí me fui saltando y creo que también la práctica te hace, o sea, ya no tienes tantos nervios. Obviamente sí tienes muchísimos nervios. Por ejemplo, con Lalo Gameros, pues o sea, de verdad yo admiro mucho a Lalo, o sea, la trayectoria que tiene. A veces lo decimos de chiste, ¿no? De, pues el payaso de rodeo en las bodas. Pero ya cuando conoces la historia detrás de payaso de rodeo, la historia detrás de Lalo, la trayectoria que trae, está muy cabrón y es muy admirable. Yo no sabía tantas cosas. O sea, yo cuando escuché el episodio tuyo con él fue como de, bueno, o sea, yo no sabía tanto. Y también el conocer a una persona como que bien humana y bien empática. O sea, creo que es de las pláticas más bonitas. Siento como si estuvieras hablando con tu tío, ¿no? Pero tu tío buena onda que te está dando consejos de vida. Fue como de qué bonita plática. O sea, como acaba el episodio de quiero darle un abrazo, ¿no? O sea, totalmente. Y es eso, o sea, saber que, o sea, primero para dejar de endiosarlos, pues tienes que hacerlo, ¿no? O sea, para quitarte estos nervios tienes que intentarlo y decir, ok, me voy a lanzar con y a ver qué pasa. Lo peor que puede pasar es que es una entrevista mala, ¿no? Y ya, pero pues ya, X. ¿Cuántas entrevistas malas no han dado estas personas, no? O personas que se supone que entrevistan, o personas que llevan años entrevistando y que también fueron unas entrevistas malas, ¿no? Que también creo que es la magia del podcast, ¿no? O sea, cuando tú tienes un medio de comunicación o estás en la tele abierta y entrevistas a este tipo de personas, tienes que seguir un guión, tiene que ser muy tradicional, muy cuidado. Y cuando tienes estas pláticas en podcast, pues son muy abiertas, ¿no? O sea, como muy humanas, muy, pues a ver qué sale, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea, primero aventarte a hacerlo con una persona, y una vez que das ese brinco, te das cuenta que de verdad puedes hacerlo y que de verdad puedes entrevistar a cualquier persona. Digo,
Hay unas personas más complicadas de contactar que otras, pero, pues sí, o sea, pues no pasa nada. Y a veces te van a decir que no, ¿sabes? A mí me han dicho muchísimas personas que no y no pasa nada. O sea, sí te pegan el ego la primera vez, pero también tienes que entender que esas personas, pues a veces tienen cosas que hacer o a veces de verdad no les interesa, y también tienes que ser como empático con ellas y decir, bueno, pues si no les interesa, pues no voy a forzarlas a hacerlo. ¿Y cómo es balancear un poco? Ahorita que mencionabas esto de la laptop y de como que irte a una sala de juntas y todo, ¿cómo has encontrado ese balance o si lo has ido encontrando entre pues ser como empleado, colaborador responsable de día, pero a la vez también no dejar como que tus sueños, tu propósito? O sea, ¿cómo así encontrar ese balance o cuál fue el punto más difícil? Porque siento que a lo mejor ahorita ya, no digo que sea fácil, pero a lo mejor ahí lo tienes un poco más claro, pero al principio, ¿qué fue lo que más te fue costando de encontrar como ese punto medio entre, pues sí, no me encanta esto, pero pues me sirve para lo que estoy haciendo ahorita? Mira, primero es justo eso, ¿no? O sea, saber que, ok, no me encanta, pero que de esto sí me está ayudando, ¿no? Hay muchas cosas que me ayudan, ¿no? O sea, la parte de organizarme, o sea, ser ingeniero, o sea, tienes que ser o sea, ingeniero en una industria automotriz, pues sí exige mucha organización de tiempo, de actividades, porque pues en muchísimas cosas que te piden, ¿no? Creo que también algo que me ha ayudado mucho es esta frase que te digo de Fear is not a hell yes, de Neri no. Entonces, cuando yo puse mis prioridades claras de, ok, mi podcast ya no es un hobby, ¿no? Digo, no es algo de lo que viva todavía, pero ya va más allá de un hobby, ya es algo a lo que sí le tengo que dedicar tiempo, a lo que sí le quiero dedicar tiempo también. Entonces ya no es algo que haga en mis tiempos libres, sino es algo que se volvió parte ya de mi día a día, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea, primero poner prioridades y saber, ok, este trabajo que tengo de 7 a 4 y media me está dejando para hacer este otro que hago de 4 y media a 9, 10 de la noche, ¿no? Entonces, cuando pones esas prioridades dices, ok, que ninguna de las dos interfiera o trate de interferir lo menos posible la una de la otra, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que yo tengo mi horario bien claro, ¿no? Salgo 4 y media y después de las 4 y media yo me olvido de este trabajo, porque antes era mucho de, ay, me quedaba hasta las 7 de la tarde, recibía llamadas después, me llevaba mi compu para ver si me llegaban correos. Y ahorita ya es como, no, ya, o sea, hasta dejo mi compu en el trabajo, ¿no? Lo que pasa después de las 4 y media es problema del Diego de mañana. Sí. Y ahora sí le dedico el tiempo que se merece, que cada vez es más, o sea, cada vez me doy cuenta que necesito más tiempo para dedicarle, a veces no me es suficiente y a veces sí me estanco bastante por eso. Pero es eso, creo que es como encontrar ese balance, y ese balance es definir tus prioridades, definir o sea, saber lo que aporta cada uno a tu vida y ver cómo vas balanceando los tiempos y las actividades, ¿no? Obviamente hay veces, por ejemplo, que tengo entrevistas y que me dicen solamente puedo a las 11 de la mañana. Y pues ni modo, ¿no? Me tengo que meter a una sala de juntas y hacerlo. Y hay veces que del otro lado, en el trabajo, me dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que venir un sábado, o ¿sabes qué? Quédate tantito más. Dices, bueno, está bien, o sea, mientras no se vuelva algo que sea diario, pues como que vas ahí jugando con ese balance. Y sientes que, digo, te lo pregunto esta parte porque me he como enfrascado mucho con James Clear, el de Atomic Habits. Gran libro. Me gusta mucho ese libro, o sea, como que toda la filosofía alrededor de cómo ir formando hábitos. ¿Tú crees que para tener un medio exitoso, sea en el medio en el que sea en el nicho que sea bajo la circunstancia que sea, tienes que irte formando de hábitos? Y si es así, ¿cuáles piensas? Digo, ahorita hablaste de como dejar en claro cuál sí, cuál no, los horarios, ¿no? Por ejemplo, yo no soy una persona que a lo mejor malamente, o a lo mejor es una cosa que no me he decidido hacer. A mí no me funcionan los horarios, sino las tareas. O sea, hoy tengo que hacer esto. No sé en qué horario, pero hoy tengo que terminar esto, ¿no? Esa es mi forma de trabajar. Me ha costado mucho tiempo llegar a esa conclusión. Pero tú, ¿qué hábitos has ido formando a lo mejor para saber que la periodicidad de tus publicaciones pues que de los reels, que de tus clips,
cumplir con tu trabajo porque lo necesitas ahorita, pero seguir también cumpliendo con tu audiencia que pues cada día está creciendo más? O sea, ¿qué hábitos has ido cambiando o has ido integrando a tu vida? Mira, creo que uno de esos es la constancia. O sea, creo que antes no era tan constante. La constancia de subir un episodio cada lunes, ¿no? Eso creo que sí, ya se ha vuelto un hábito, ¿no? Hacerlo de manera semanal. Otra cosa es esto, definir los horarios y saber que dentro de este horario voy a hacer esto y dentro de este horario voy a hacer esto otro. Yo soy una persona súper organizada, entonces también otro hábito que me ha ayudado es tener una agenda en donde diga, ok, yo también me gusta trabajar por tareas, entonces yo digo, a ver, hoy tengo que hacer ta, y de verdad, y a veces trato de hacerlo un día antes. A ver, mañana tengo que hacer tu. Obviamente durante el día igual van saliendo algunas otras cosas. Lo de las morning pages, el otro día que lo estaba escuchando, lo empecé a hacer y sí me ha funcionado, la verdad. Sí, escuché tu episodio y sí me gustó. Lo he integrado y me ha funcionado. Es una gran, o sea, ese es otro hábito que he integrado, ¿no? Las morning pages, que son una gran herramienta para empezar el día, para empezar fresco, ¿no? O sea, creo que de repente llegas y empiezas el día con muchas ideas en la cabeza o muchas cosas en la cabeza, pero el hecho de escupirlas sin juzgarte, sin un juicio, o sea, tal cual como salga, no importa que esté bonita, no importa que no esté poética, no importa lo que diga, es muy bonito, es muy rico, o sea, empezar así. Entonces, ese es otro hábito que he empezado que he implementado en mi vida. Otra cosa que hago me gusta mucho consumir otro tipo de contenido del que yo hago. O sea, por ejemplo, tipo de podcast. Escucho muchos podcasts y lo escucho en velocidad 2x para poder escuchar varios podcasts, porque me dan muchas ideas. O sea, escucho podcasts de formato de guión, escucho podcasts de entrevista, escucho podcasts como La Cotorrisa, ¿no? Que no tienen tal vez un guión, o bueno, siguen como cierto ya un formato, pero no tienen un guión establecido. Porque me dan muchas ideas para también lo que yo hago, ¿no? Veo a veces me encantan las pláticas de TED, entonces de repente sí me echo muchas pláticas de TED. Ahorita el hábito de leer lo he perdido un poquito por el tiempo que ya no me da, pero antes leía mucho. Estoy leyendo un libro, y empecé a escuchar el podcast de Tim Ferriss. Y Tim Ferriss. Yo ya había leído el libro de 4-Hour Work Week hace ya como, pues justo en 2017 cuando dejé mi chamba. Y ahorita me compré uno que se llama Titans, que es como todos los aprendizajes y todos los hábitos que tienen estas personas que he entrevistado, que está muy bueno. Eso es algo que, por ejemplo, es un hábito que tenía y que últimamente, las últimas, no sé, sí, yo también he dejado de leer. Creo que el último libro que leí fue un libro de metafísica, tipo de Carl Sagan hace como un año. Entonces sí, pero también es que Carl Sagan sí me fritió el cerebro un poquito. Sí, Carl Sagan es muy bueno. De hecho, tengo un tatuaje. A ver si alcanza a ver. Ah, sí. Dice 11:59:46, es una hora. Carl Sagan tiene un calendario cósmico, en donde hace como, o sea, proporciona la historia del universo en un año, calendario, donde el 1 de enero a las 00:00 es el Big Bang, y así van pasando diferentes eventos del universo durante el año, ¿no? Y entonces él dice que el 31 de diciembre a las 11:59:46 es cuando surge el primer humano en el universo. Entonces, la historia de la humanidad, proporcionalmente hablando, está en menos de 14 segundos en la historia del universo, ¿no? O sea, creo que el humano llegó a la luna a las 11:59:58. O sea, nosotros estamos viviendo ahorita como el último segundo, tal vez, del universo. Y es como un pequeño, o sea, yo me lo tatué porque es como un reminder para mí de decir que somos una minúscula parte de la historia del universo, ¿no? Y a veces nos sentimos como que nuestros problemas son muy grandes o que que somos muy importantes a veces también, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, somos insignificantes. Sí, somos la micra de la 10ª parte de... no me acuerdo en qué película. Creo que es la de la guía del viajero intergaláctico. Si no la has visto, está interesante. Es como comedia, pero comedia negra, pero a la vez es como comedia tipo BBC. O sea, como sí es negra, pero no en el sentido de ofender, sino como en los temas que abarca.
La neta, vela, o se las recomiendo mucho a tu audiencia, a los que sé que le escuchen, está muy buena. Tiene chistes medio como, y hay un chiste que es un chiste numérico, que después entendí que es un chiste matemático, y por la Ok. traducción al doblaje no tuvo el mismo punchline porque lo tradujeron tal cual. Entonces, ajá. Pero bueno, eh, creo que ya como que a este punto el preguntarte cómo es crear un medio autogestionado es a lo mejor un poquito redundante, pero sí me gustaría ahondar un poco en eso en el sentido de cuando creas un medio autogestionado, es decir, donde pues, tú eres tu propio PR, o sea, tú tienes un reel que creo que fue de los primeros que vi, ¿no? De los presenta el equipo de y eres tú, pero me encantó porque es muy cierto, o sea, cuando haces algo autogestionado, por ejemplo, yo que hice muchos cortometrajes o he participado en varios cortometrajes, pues a veces tú mismo eres tu director de fotografía, tu editor, tu actor, bueno, hopefully al menos un actor que no seas tú, pero sí este punto en el que sí es creo que mucho trabajo, pero también ganas mucha libertad en que no tienes a nadie que te esté diciendo, no, es que de eso no podemos hablar, no, es que por el patrocinador no Sí. puedes decir X marca o no puedes decir tal nombre porque, ¿no? Entonces, ¿cómo es crear este medio autogestionado? A lo mejor las desventajas, pero también qué sí ha sido de bueno el tener en uno, ¿no? Han sido varias cosas. Creo que la principal, mira, yo soy ingeniero industrial, o sea, yo no sabía nada de edición, yo no sabía nada de cámaras, yo no sabía nada de iluminación, obviamente nada de locución. Entonces creo que crear algo donde yo sea, pues como dices, ¿no? El productor, el host, el de relaciones públicas, todo eso, ha sido muy padre porque he aprendido muchísimas cosas, muchísimas, y aprenderlas sobre la marcha, ¿no? O sea, ok, grabar no es tan complicado, ¿no? Solo le picas el botón de grabar, pero lo complicado tal vez es la edición de video, cómo subirlo, o sea, ya meterte a las redes, cómo funciona el algoritmo de Instagram, cómo funciona el algoritmo de TikTok, saber leer las estadísticas, o sea, como que todo eso ha sido muy padre porque he aprendido bastante y me ha ayudado en muchas otras cosas también. Eh, de desventajas, o sea, creo que te tardas bastante, ¿no? O sea, es Sí. el tiempo. O sea, no tienes tanto tiempo para hacer muchas otras cosas más como me gustaría, ¿no? O sea, a veces, pues yo contacto a los invitados y tengo que agendar entrevistas, pero al mismo tiempo ya tengo episodios que no he editado y luego, llegar como una media hora antes a la entrevista y setear todo, poner la cámara, poner las luces, poner los micrófonos, testear el audio, luego se va el invitado y tienes que quedarte a recoger todo, llegar a tu casa, editar, o sea, tal vez esa podría ser la desventaja en que a veces no te da el tiempo y a veces sí es muy abrumante, la verdad. Pero creo que o sea, la ventaja es mucho más grande, ¿no? O sea, conocer, meterte, saber que... Y la verdad es que la tirada no es quedarme yo solo, ¿no? O sea, la Ujú. tirada siempre es que el equipo crezca y que haya personas que lo hagan, porque sé que yo no soy experto y sé que seguramente hay personas que lo hacen mucho mejor que yo. Y esa es como la tirada, o sea, empezar a delegar tareas que tal vez yo no soy tan bueno a personas que sí lo son. Pero creo que cuando tú sabes al menos la esencia o los basics de lo que haces, o sea, por ejemplo, ya al menos sé básicos de edición y al menos podría decirle a un editor de video, ¿sabes qué? Quiero cortes aquí, quiero una cortinilla acá, o los micrófonos, ¿no? Ah, pues necesito tal micrófono. Ah, ¿sabes qué? Aquí le escucho mucha interferencia o mucho ruido. Como que eso es lo padre, ¿no? De hacerlo o empezarlo a hacerlo tú, porque conoces un poquito de todo y ya sabes, ¿sabes qué? En edición yo no soy tan bueno, necesito conseguir a alguien. O ¿sabes qué? Me gustaría meterle un poquito más de producción al video, entonces, pero no tengo las cámaras, entonces busco a alguien, por ejemplo, ahorita ya no, por cuestión de lana, pero los últimos 5 episodios, o 5 o 6 episodios, me ayudaron a producirlos para YouTube. Alguien que era experto en eso, ¿no? Entonces ya teníamos 2 cámaras, un switcher, un estudio ya en forma, pero luego te das cuenta que también, o sea, ahorita por ejemplo ya no los tenemos por eso. Ahorita otra vez soy yo solito. Pero pues al menos aprendes cosas también, ¿no? O sea, aprendes a switchar, o sea, ellos eran muy buenos poniendo la iluminación, entonces al menos ya sé cómo se pone la iluminación. Pues vas aprendiendo. Creo que esa es la principal ventaja, que aprendes un montón de cosas. Muy bien.
Bueno, ya estamos en el último tercio del episodio. Este último tercio es más preguntas como personales, son más como conociéndote a ti, ya más como sobre o a lo que quieres llegar, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Michael Jordan que dice que eres tan bueno o malo como tu último juego. Y creo que eso te hace tener siempre mucha humildad en cuanto a ni por tener una muy buena entrevista eres el mejor, ni por tener una muy mala eres el peor. ¿Qué miedos tenías cuando empezaste el camino de entrevistar personas? O sea, como qué inseguridades tenías y qué ha ido cambiando con la práctica. El miedo principal es saber que no soy bueno, o sea, que no estudié eso, nunca lo había hecho. Creo que era eso, o sea, como que el miedo al rechazo, tal vez, o sea, el miedo a darme cuenta que no soy tan bueno. Miedo también a exponerme, ¿no? O sea, como decías hace rato, es complicado porque realmente, pues mi audiencia cuando yo empecé eran amigos y familiares, ¿no? Y como que el miedo a enseñarte, a enseñarles tu contenido, o sea, todavía ha sido complicado, ¿no? Pero justamente ayer estaba viendo un TikTok de una persona que decía, y creo que tú lo pusiste ayer, que decía, tú no haces contenido para tus amigos. O sea, a tus amigos les va a dar cringe, les va a dar pena ajena que verte hablando frente a la cámara, pero realmente tu nicho no son tus amigos, tu nicho lo tienes que ir encontrando. Entonces, creo que ese video a mí me ayudó muchísimo y apenas me está ayudando, apenas lo vi ayer o antier, a saber que no estamos haciendo contenido para nuestros amigos, ¿no? O sea, tenemos que encontrar Sí, de hecho creo que en el de proyección cuando te entrevistaron mencionaste una frase que se me quedó mucho de nos duele cuando nuestros amigos no nos apoyan, pero a la vez también te das cuenta de que tampoco están obligados a hacerlo, ¿sabes? O sea, Claro, puede que más allá de que sean tus amigos, pues genuinamente no les guste y es válido, ¿no? claro. Y Es válido, no, como no es esta todo. idea de a huevo te tiene que gustar porque no le das like, ¿no? O sea, es como Sí, exacto. O sea, o sea, y es para todos, no solo para nuestros amigos. Hay gente que les va a gustar tu contenido, hay gente a la que no. Y entender que tus amigos, la función de tus amigos no es consumir tu contenido. La función de tus amigos tal vez es para estar para ti, para otro tipo de cosas. También a tu familia, ¿no? Creo que entenderlo ha sido muy, muy liberador. Oye, y recientemente ahorita pues llegaste al famoso tercer piso, ¿no? Y muchas veces creo que nos da miedo por la presión, ¿no? Que implica socialmente de que pues a los 30 tenemos esta idea de que ya tenemos que tener la vida resuelta y ya tenemos que, no sé, muchos estándares de vida que a lo mejor hace 40 años pues sí se podía, ¿no? A lo mejor antes a los 30 ya tenías 2 hijos, 25 años trabajando, 6 años trabajando. Pero si tú pudieras irte para atrás a tu yo de 15 años y le puedes decir nada más una frase, o sea, una frase que tú y esa persona entenderían por el contexto en el que estabas viviendo cuando tenías 15, ¿qué le dirías y por qué? Yo creo que le diría que todo va a estar bien, sé paciente. No le diría que haga las cosas diferente. Creo que las cosas pasan como tienen que pasar y si no hubiera pasado por todo lo que pasé, ahorita no estaría haciendo esto, ¿no? O sea, tal vez no hubiera dado cuenta nunca o sea, tal vez si no hubiera renunciado a mi trabajo, nunca me hubiera dado cuenta de que no quería ser músico, pero sí quería hacer podcast. O sea, como que todas estas cosas pasan por algo y no le diría que hiciera algo diferente, solamente le diría, todo va a estar bien, sé paciente, no pasa nada. ¿Qué canción a ti te salvó la vida? ¿Qué canción me salvó la vida? Es una pregunta que normalmente siempre hago y muy pocas veces yo me pongo a pensar. Eh, Hay una canción, el primer disco que yo tuve en la vida es el de Sing When You're Winning de Robbie Williams, en donde está la de Rocky J, como sus primeras canciones. Y hay una canción que se llama Better Man, eh, que de hecho tiene una canción, una versión, creo que es la primerita del disco, la segunda. Y la última canción es una versión en español. Yo creo que esa, o sea, creo que todo lo que dice, me acuerdo que la escuchaba todo el tiempo cuando tenía, no sé, en ese entonces tenía como 10, 12 años, algo así. No sé, como que esa canción la tengo muy presente. No sé por qué me salvó la vida, pero es una canción que siempre ha estado como ahí. Ok, no la he escuchado, pero me voy a dar el tiempo de escucharla. Es una gran canción.
intentarlo y fracasar, pues yo creo que es parte del éxito. Aprender qué sí sirvió y qué no. Hasta ahorita, ¿cuál dirías que es tu fracaso favorito? Estudiar ingeniería industrial. Ok. O sea, como te digo, o sea, todo pasa por algo y si no hubiera estudiado ingeniería industrial probablemente no estaría aquí, porque tal vez nunca me hubiera dado cuenta que no me gusta, pero sí, o sea, como que meterme a la carrera, creo que, bueno, tal vez no estudié ingeniería industrial, tal vez mi fracaso favorito o mi fracaso um, más significativo ha sido como no darme el tiempo de ver quién soy antes de estudiar una carrera. Como que luego, terminando la prepa, luego a estudiar. Como que nunca me di ese tiempo. Y ahorita es complicado darte ese tiempo, ¿no? O sea, con las deudas y la vida de Sí, adulto está cabrón. Sí, ya es así como de que el tiempo es vivir en la calle, ¿no? Sí, claro. ¿Qué frase, mantra o quotes te define ahorita en este punto de tu vida? If it is not a hell yes, then it is a no. Ok, va. En 5 años, ¿sigue existiendo o no iridiscentes? Yo espero que sí, pero no sabemos qué puede pasar en 5 años. Pero si en 5 años, ¿hacia dónde te gustaría ver tus plataformas? ¿Cómo te gustaría que evolucionaran? ¿Cómo te ves tú en 5 años? Mira, en 5 años seguramente seguiré existiendo iridiscentes. No estoy seguro si en el mismo formato o la misma esencia. Pues como te digo, o sea, no sé qué vaya a suceder, pero al menos la esencia sí va a seguir manteniéndose. No sé si el mismo formato, no sé si me encantaría que ahorita le estamos metiendo mucho a YouTube, entonces me gustaría mucho crecer por allá. Yo me veo haciendo y dedicándome a esto al 100%. Ya no me veo trabajando en una industria. Me gustaría hacer de esto pues una plataforma que la gente, y que no solo, o sea, no solo la gente, sino también los artistas y la gente que está en la industria musical sea muy respetable, ¿no? Y que la gente diga, no más, iridiscentes, me gustaría estar ahí, o la gente que lo escuche de verdad salga inspirada, que es como el objetivo principal, inspirar. Entonces creo que en 5 años me veo inspirando. Si te dijeran que mañana es tu último día de vida, ¿qué sería lo primero que harías? Mañana, tal vez no me daría. Bueno, a mí me encantaría vivir en Nueva York, entonces te diría que por comprar un vuelo a Nueva York e irme, pero no sé si me daría tiempo en un día. Creo que en un día en lo que llego a Nueva York. Yo creo que. Ay, no sé, es una buena pregunta. Para empezar, renunciaría. Luego sería lo primero que haría. Renunciaría a mi trabajo y me iría a desayunar. Me encanta desayunar. Me encanta un buen desayuno. Yo creo que eso. Ok. Desayunar, qué rico. Pero un buen desayuno de su cafecito, no sé qué, unas Fíjate que enchiladas es mi comida verdes. favorita del día. Es mi El mío comida favorita del también. día. El Pues, desayuno como que... no hay nada mejor que el desayuno. Esa gente que... No, es que yo no desayuno porque es muy temprano y yo, pues, ¿a qué verga ahora quieres desayunarnos? Es como de... Sí, es el punto del desayuno, ¿no? Desayunar temprano, rico, para que durante el día Creo que es la comida donde puedes... A mí me gusta comer bastante en el desayuno. Bueno, no bastante, pero bien. Es que tienes todo el día para digerir. Exacto. O sea, yo al menos, por ejemplo, esta madre del ayuno intermitente, respeto como que cada quien lo que quiera llevarnos de su vida, como se alimente, pero a mí no. O sea, yo tengo hambre todo el día. O sea, yo desde que me despierto hasta que me... Luego ahorita estoy como, pues estoy en dieta y así, entonces como que te van cambiando como que la dieta de carbohidratos, todo este rollo. Entonces cuando andas bajo en carbohidratos, pues todo el día tienes hambre, ¿no? Es algo, entonces, por eso que el ayuno intermitente es algo que me gustaría intentar, pero justo por eso no lo he logrado. Porque me encanta desayunar. Sé que tiene muchos beneficios. O sea, sí he escuchado ahorita como con toda esta onda keto y todo este rollo, ¿no? Ajá. Pero no sé. Yo no veo mi vida sin papas ni cosas ni carbohidratos. O sea, probablemente tenga muchos beneficios a la salud y tenga muchas como... también, ¿no? Ajá, como que te hace pero... más activo Ajá. Sí, el quitar el glucógeno de tu cerebro, todo eso, pero es como tú dijiste al principio, es un sacrificio que no quiero hacer, ¿no? O sea, es algo que no estoy dispuesto a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste reír a alguien? Yo creo que, pues fíjate que es algo que a mí es como un objetivo de vida y es reír todos los días. Entonces, pues hoy en la mañana, Kenia, a mi novia, todos los días estamos muertos de risa todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. O sea, como que eso es algo que yo quería hacer, yo quería tener en mi vida y es algo que ahorita tengo, entonces estoy muy, muy feliz por eso.
Si pudieras despertar mañana y tener una habilidad, la que sea, o sea, la que tú desees así, ipso factamente, ¿cuál sería y por qué? ¿Habilidad te refieres a algo que se pueda o puede ser un superpoder? Algo, podría ser algo imposible también. O sea, más bien podría ser algo no verosímil, ¿no? Como le llaman en el guionismo. O sea, podría ser algo, tanto una habilidad ergo cantar o volar. O sea, Ok, vamos a esos extremos. ok. A mí me encantaría teletransportarme. Oh, sí. O Muy sea, buen. poder decir, hoy tengo antojo de cenar en Nueva York y mañana, tengo antojo de desayunar en París. Creo que tenemos que agendar una sesión de Brooklyn. Cuando digo, yo nunca he ido a Nueva York, creo que tú ya fuiste, pero creo que lo escuchas constantemente, así que si alguna vez voy, te traigo otra cosa. Por favor, sí. Hasta ahorita, ¿cuál ha sido uno de los mejores días de tu vida? Uno de los mejores días de mi vida. No sé, han sido muchos. Afortunadamente, soy una persona o sea, que soy muy afortunada en muchos sentidos y soy muy agradecido por eso. Uno de los mejores días de mi vida fue cuando fui a Nueva York. Es que Nueva York es una ciudad que digo, wow, o sea, no. O sea, fue una ciudad de la que, bueno, al menos yo, que me enamoré inmediatamente. Entonces me acuerdo perfecto, llegamos a Nueva York, llegas al aeropuerto, todo bien, te subes al metro, todo bien, no ves nada todavía. Llegas a la estación de metro, no ves nada porque es subterráneo, y subes y sales a la calle y todos los edificios, la gente, eso. O sea, yo creo que ese momento de ver eso, de ver algo tan esperado, yo creo que ese fue uno de los mejores días de mi vida, en el primer día en Nueva York. ¿Cuál es el mejor cumplido que te han dado? Me han dicho mucho que soy una persona muy empática y muy como que una persona con la que le gusta tener alrededor. Yo creo que eso, como muy lighten up, como muy, ¿sabes? Si pudieras tener una cena con una persona, puede ser esta persona ficticia o real, o puede que ya no esté con nosotros, al menos en este plano existencial, ¿con quién sería y por qué? Con Joaquín Sabina. Ok. Soy súper fan de Joaquín Sabina. Me encantan sus canciones. Son canciones que me han salvado la vida en muchas etapas de mi vida también. Entonces yo creo que con Joaquín Sabina, yo creo que sería una plática muy rica, tener una plática muy padre con alguna copita de vino y platicar de la vida, y aparte su forma tan poética de hablar, creo que no me volaría la cabeza. De hecho, Joaquín Sabina, o sea, el día que entreviste a Joaquín Sabina, ya, o sea, de ahí para abajo todo. Ya de ahí puedo retirarme, ¿no? De ahí me puedo retirar. ¿Qué crees tú? Digo, esta es una pregunta a lo mejor un poquito más abierta, pero ¿qué crees tú que te hace a ti ser humano? O sea, ¿qué aspectos de ti crees que rescatan tu humanidad en la cotidianidad que puedes vivir? La empatía. Yo me considero una persona muy empática. O sea, saber que cada persona tiene su historia, cada persona tiene sus problemas, cada persona tiene sus dificultades, pasiones. O sea, creo que saber eso es mucho más fácil convivir con las personas, porque muchas veces tenemos roces a mí me pasa mucho en la chamba, ¿no? O sea, decir que alguien llega y me pide algo y me lo pide de mala manera y saber que tiene una historia esa persona y que tal vez la está pasando mal o no sabes cómo la está pasando, es mucho más padre saber y no tomártelo personal. Entonces creo que eso. Bueno, Diego, pues es básicamente la conclusión de la plática de lo Primero Humano Talk. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tus respuestas. De hecho, aquí pues ya estuve haciendo mis anotaciones de clips, entonces yo creo que los iré sacando después, pero Excelente. te agradezco mucho tu tiempo. Felicitarte porque ha crecido, yo creo que Iridescentes en una manera en la que cuando yo te conocí y que es un poquito chistoso que yo también empecé por renunciar a un trabajo. De hecho, el primer esbozo de Humano, lo tengo ahí marcado, fue el jueves 15 de abril de 2021. Fue un día que tuve un pésimo día en mi trabajo.
y que era como, ya no quiero hacer esto. Renuncié como 4 meses después, ¿no? Pero yo estaba en Ciudad de México y creo que fue cuando te mandé el mensaje, creo que de tu setup, que creo que te pregunté de, hey, ¿cómo le haces para armarlo, no? Ajá. Y yo te conocí en ese viaje, fue los episodios que descargué junto con el de Richo Farrell de Dementes, que es creo que el que más me gusta de todos Está los bien que padre tiene. ese. Te felicito por lo que ha crecido Iridescentes, por Irídico, por todo lo que estás haciendo. Creo que es una persona que cada que me meto y me sale tus historias es de que, ¿qué está haciendo Diego? ¿No? Entonces me da muchísimo gusto pues, irte viendo crecer. Te agradezco tu tiempo, tus respuestas y pues gracias por ser el padrino virtual. Bueno, ahorita virtual, esperemos que pronto sea presencial. Ojalá. Ya sea acá o allá, acá tienes tu casa. Igual. Entonces, pues muchísimas gracias, Diego. Algún anuncio que quieras hacer hasta antes de pues concluir la plática, redes sociales, algo que venga emocionante para el podcast. Pues primero agradecerte, Emilio. O sea, sí me acuerdo mucho de la primera vez que hablamos y que tenías esta duda de empezarlo o no y ver, o sea, hacerlo ahorita y estarlo haciendo. Te felicito porque ha sido, o sea, sí he visto el camino que has tenido y justamente este ejemplo de hacerlo con lo que tengas, pero hacerlo, ¿no? Y felicitarte y espero que yo sea el primero de muchos Humano Talks y justo, o sea, espero que esta sea la primera parte y la segunda nos la echemos ya sea yo allá o tú acá. De mí, algo que me emociona mucho el podcast, o sea, creo que está tomando mucha, ya lo veo un poco más estable, por así decirlo, o sea, como que ya más o menos sé cuál es mi línea, ya sé cuál más o menos son mi tipo de invitados que quiero tener. Por ahí estamos en pláticas con otras buenas entrevistas y así que luego te cuento, porque no quiero dar el spoiler así público, pero luego te cuento. Okay. De Irídico, pues es este medio que apenas está empezando en donde yo, pues mira, me encantan los conciertos y me encantan los festivales, entonces es un buen pretexto para meterme. A veces dicen que si no encuentras un buen trabajo, pues ya créatelo. Entonces, okay. Creo que esa es como la idea de Irídico. De los iridisodios, es algo que yo hago donde yo escupo y hablo con el micrófono, pero sí estoy empezando a ver cómo invitar gente fuera de la industria musical totalmente, porque me encantaría tener estas conversaciones de cualquier otra cosa. Entonces, por ejemplo, el lunes voy a grabar un iridisodio. Bueno, esto no sé cuándo salga, pero seguramente cuando salga ya habrá salido ese iridisodio, pero para la primera de junio. Ajá. Esto sale para la primera de junio. Ajá. Ok, entonces para este entonces ya salió ese primer iridisodio con una invitada de aquí de Querétaro que también tiene un podcast, entonces vamos a hablar de cómo es la creación de un proyecto, cómo le ha ido, o sea, pero más plática que entrevista, entonces, y justamente te hago la invitación para que platiquemos también en un episodio, también estaría padre. Va. Yo jalo. Luego nos ponemos de acuerdo para grabar uno. Y ya, o sea, me puedes seguir a mí en mis redes sociales. Estoy como Diego Rangel R en Instagram. En TikTok estoy como el Diegui Rangel, que apenas estoy empezando. O sea, estoy como tratando de ver qué tipo de contenido subo tanto a Iridiscentes como a mis redes personales. Estoy todavía en ese sentido, pero pues ahí vamos viendo. Y el podcast, pues lo pueden escuchar en todos lados donde escuchen podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, está en Anchor, lo encuentran como Iridiscentes Podcast. Iridiscentes va con SC. Muy importante. Muy importante porque mucha gente recalco. Y en Instagram también está como @iridiscentespodcast, en TikTok también como @iridiscentespodcast, en YouTube lo pueden buscar también como como iridiscentespodcast. Ahí tenemos algunos episodios, no vamos al día, pero ya en eso estamos para empezar a ser más constantes. Y pues ya, agradecerte mucho por el tiempo, por el espacio y espero que sea la primera de muchas Humano Talks. Pues muchas gracias, Diego. Pues nos estamos viendo. Sigan consumiendo contenido a la hora a la que estés. Me gusta mucho decir esto porque no sé, me he escuchado que la gente regularmente escucha mis podcasts en la noche, entonces que tengas buena noche. Si lo estás escuchando en la noche, si vas a la chamba o si estás en la chamba, ojalá te sirva esta plática. Y pues gracias, Diego. Gracias, Emilio. Hasta luego. Nos vemos.